Buenos días, amados hermanos. Una vez más en el culto online, queremos dar la bienvenida a todos nuestros hermanos que se han conectado, a los que están por conectarse de igual forma. Por favor, vamos a orar. Hoy, 1 de noviembre, vamos a recibir la palabra de Dios después de haber alabado y adorado al Señor. Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, que nos permites introducirnos a tu palabra. Señor, siempre tenemos presente que tu palabra es para nosotros luz, es lumbrera, Señor, en nuestro camino. Que tu palabra limpia, Señor, todas las impurezas de nuestras vidas. Y tu palabra trae, Señor, crecimiento, desarrollo a nuestras vidas. Dios, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de 3 cosas referente al reino de Dios y nos habíamos quedado en el punto número 1, el de establecer, expandir el reino de Dios. Y el día de hoy vamos a dar continuidad porque aún hay algunas cositas que hablar acerca de este primer punto. La Biblia nos enseña acerca del reino de Dios y el reino de Dios se establece en nuestras vidas. Y estábamos hablando justamente el primer punto de establecer y de extender o expandir el reino de Dios. Y estábamos basando nuestra enseñanza del día domingo sobre el primer enfoque de establecer el reino. Y decíamos que establecer el reino de Dios en nuestras vidas trae consigo algunas cosas interesantes, muy importantes para observarla y tomarla en consideración. Sobre todo para las iglesias, los ministros, los pastores y todo aquel que quiera servir al Señor. Decíamos que el reino de Dios no se puede establecer si no hay, primero, una relación. Siempre en todo reino existe un rey y existen súbditos. Y los súbditos tienen un reconocimiento al rey. Lo reconocen como su señor, como su rey. Son servidores leales a este rey. El reino de Dios, de la misma forma, está en base a relación. Dios primeramente es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, pero en el enfoque del reino, Dios es nuestro rey y nosotros somos sus siervos leales al Señor. Entonces, en base a este establecimiento del reino y en base a la relación que hay, entonces esto de la relación va a producir en forma consecuente lo que es la comunión. La comunión decíamos que es mucho más que la relación en el enfoque el enfoque sentimental, en el enfoque de unidad, en el enfoque de experiencia. No sé si recuerdas que en tiempo de pandemia, tal vez entre los meses mayo, junio o tal vez marzo, había un spot publicitario, un comercial de una nieta y un abuelo. ¿Se acuerdan de Pacho? Y su nieta cuando le decía, Pacho, te extraño. Eso de Pacho, te extraño, lo establece en base a una relación. Ella es la nieta y él es el abuelo. Pero lo que hace de extrañar la presencia del abuelo para esta nieta es la comunión que tienen ellos. Tienen una fuerte comunión y que tal vez por la distancia están separados uno y otro, pero esto de separados no rompe la unidad, no rompe la comunión entre ellos. Están comunicándose, están hablando, no presencialmente, lo están haciendo por una videollamada, pero ahí, aún en esos medios, se establece la comunión. Por eso sale de una forma muy tierna esta expresión de una nieta hacia su abuelo. La comunión que tenemos nosotros en el reino de Dios va a diferenciar entre una persona normal, común, corriente, a un siervo leal a su rey. ¿Cómo te diriges a tu rey? ¿Cómo expresas en la mañana esa conversación con tu rey?
Estamos en un reino. El reino se ha establecido y estábamos hablando de que no hay reino sin relación y no hay relación sin comunión y no hay comunión si no se hace a través de la obediencia a Dios. Eso hablamos la semana pasada. Y justamente el día de hoy queremos todavía extender un poco acerca del reino, de este primer punto de establecerlo y expandir o extender el reino de Dios. Quiero decirles que el reino de Dios es presente y futuro. No se establece nunca en el pasado. Dios tiene un enfoque desde el presente hacia adelante. Muchos textos nos hablan de seguir hacia adelante, de extendernos hacia adelante, dejando ciertamente el pasado. Si Dios está interesado en que tú no te enfoques en el pasado, que te enfoques en el presente y el futuro, entonces no tenemos ningún derecho de estar viendo el pasado de nadie, ni siquiera tu pasado, propiamente dicho. Y quiero establecerte algunos puntos bíblicos acerca de el reino de Dios es presente y futuro. En Romanos 14:17, hablamos la semana pasada, dice la Biblia, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. El reino de Dios es presente. Nótese en el texto que hemos leído, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, y lo que está diciendo es, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y cuando la Biblia dice el reino de Dios está hablando del presente. No dice el reino de Dios fue, no dice el reino de Dios será, dice el reino de Dios es en el presente. Te doy un texto más. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Nótense que ahí también se está hablando acerca del presente. No dice que te va a trasladar, sino dice y te ha trasladado. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios, tiene una proyección futura. Entonces, Mateo 25:34 es un texto que menciona, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Se dan cuenta que si tú vas al texto y ves acerca de qué enfoque tiene, está hablando del futuro. Entonces el rey dirá, no lo ha dicho todavía, y está hablando acerca del reino. Dirá a los de su derecha, venid. Está hablando del futuro. En un momento, en un tiempo dado, en ese momento, el rey va a decir estas palabras. Benditos de mi Padre, heredad el reino, heredad. Son cosas que están preparadas desde antes de la fundación del mundo para un futuro no muy lejano. El reino de Dios tiene este enfoque del presente y del futuro. Segunda de Pedro 1:11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo Salvador. Está diciendo, será otorgada. Hay un reino que se está estableciendo aquí en la tierra. Hay un reino celestial que un día vamos a estar gozándonos de ese reino. La Biblia habla acerca del milenio, el milenio de paz, donde el reino de Dios estará establecido y todo lo que la Biblia prometió lo estaremos disfrutando en ese tiempo. Cuando el reino de Dios termine de extenderse, de expandirse y el reino de Dios comience a manifestarse en su plena gloria. Hoy estamos en ese trabajo de extender el reino de Dios, de expandir el reino de Dios. Estaremos hablando acerca de administrar el reino de Dios y punto 3, de restaurar el reino de Dios, los límites del reino. Bien, entonces, continuando este primer punto, hablamos que el reino de Dios tiene proyección de presente y futuro. Amén. Dejando bien en claro esto, para hablar acerca del reino, porque es tan importante. ¿Cuál fue el tema de Juan el Bautista? El reino de Dios. ¿Se acuerdan? Que decía Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
el mensaje, el tema principal de Juan el Bautista fue el reino de Dios. ¿Cuál fue el tema principal de nuestro Señor Jesús? El reino de Dios. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia en nuestros tiempos? El evangelio del reino de Dios. Porque si es importante para los profetas, fue importante para nuestro Señor Jesús, es de vital importancia hablar del reino de Dios en este tiempo. Y se establece en nuestras vidas y se expande a través de otros corazones. Y así, cuando Jesús venga por su pueblo y venga por sus siervos, Él vendrá por una iglesia grande y gloriosa. Pero el reino de Dios no se va a extender si es que no hacemos algo nosotros. Y en base a esto de hacer algo, quiero mencionarles que en el enfoque de expandir o extender el reino de los cielos o el reino de Dios, hay que hacerlo de la manera como lo hizo el Señor Jesús. Así es que el reino que extendió el Señor Jesús está en base a 3 premisas básicas. Uno es enseñando. Jesús extendió el reino enseñando. Él fue el maestro, el rabí. Aquel que tentaron con tantas preguntas y Jesús siempre tenía la respuesta apropiada para toda pregunta. Incluso él, sin responder una pregunta, lanzaba otra pregunta encima de ello y ya estaba respondiendo esa pregunta. Así de vital fue la enseñanza del Señor Jesús. Recuerden que esto de extender el reino estuvo desde sus primeros días, incluso de su adolescencia o niñez. Cuando apenas tenía sus 12 años, ya estaba enseñando a los eruditos en el templo. Ya estaba enseñando a aquellos sacerdotes de apenas 12 años. Su ministerio estaba enmarcado en la enseñanza. Jesús extendió el reino de Dios enseñando, predicando y sanando. Esto en realidad debe ser la agenda de todo pastor. La agenda pastoral, enseñar, predicar y sanar. Dejemos de lado cualquier otra cosa. Enfoquémonos en el reino de los cielos. Quiero darle un texto bíblico para profundizar este tema. Filipenses 3, versículos 7, 8 y el 14 dice así. Filipenses 3, 7, 8 y 14. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Había un enfoque muy especial de parte de Pablo y la Biblia dice aquí que todas las cosas, aun cuando eran obtenidas por profesión, con tanto sacrificio, Pablo lo tildaba como basura a comparación del reino de Dios, de las cosas espirituales. Versículo 14 dice, prosigo hacia la meta para conseguir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nada debe de variar o desviar tu mirada, tu enfoque, tu objetivo. Tú debes seguir hacia adelante. Tú prosigue. Nunca retrocedas. Nunca te detengas. Prosigue. Tú debes continuar. El reino de Dios está en marcha. El reino de Dios se está estableciendo. El reino de Dios se está extendiendo, se está expandiendo. Pero tenemos que ver mucho todos nosotros. Aquí tenemos que ver mucho. Tú tienes que ver mucho, yo tengo que ver mucho y tenemos la palabra para que nos guíe a toda verdad. Fíjense algo acerca de lo que hemos visto en Filipenses 3, 7 y 8 y 14. Aquí estamos viendo que los principios básicos del ministerio son los mismos. Tú puedes tener el ministerio de evangelista, el de profeta, el de pastor, el de maestro o tal vez apóstol. Pero los principios básicos para todos se rigen de la misma forma, son los mismos.
pero se maximiza, se engrandece, se ensancha de acuerdo al conocimiento, a la habilidad, al arte y a la realidad de cada ministro. Por eso que es importante que si tú estás en el pastorado, si tú anhelas un ministerio, tú tienes que tener conocimiento. No puedes entrar así por así. Si tú tienes un ministerio muy definido, entonces prepárate, equípate. Tenemos la palabra como un ancla segura para nuestras vidas y tenemos muchos lugares donde estudiar para aprender. Tenemos un líder que está capacitándonos, tenemos un pastor que está alimentándonos. Pero tenemos que buscar los conocimientos acerca de esta realidad, acerca de esta riqueza espiritual, conocer más acerca del reino de Dios. Ahora, no es lo mismo ministrar en un lugar que el otro. No es igual llegar a una iglesia de La Molina que llegar a una iglesia, digamos, pues de Comas, o de Villa El Salvador, o de José Gálvez. No es igual, no estamos discriminando nada. Lo que estoy diciendo, en base a la premisa que se está planteando, que esto de maximizar el reino de Dios y el ministerio está en base al conocimiento, a la habilidad, al arte. No puedes hablar de la misma forma a una iglesia de San Isidro. No, porque la realidad es otra. Porque la habilidad es otra. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Porque, bueno, en la iglesia de nosotros estamos en Villa El Salvador, en Villa María, en La Tablada. Tenemos otra realidad, tenemos otra forma de hablar. Y en base a eso, Dios ha puesto a gente que ministre de acuerdo a esa realidad. Quiero que lo vean bajo ese enfoque. Ahora, estar en el ministerio, ya sea que tú seas evangelista, pastor, déjame decirte, el reino de las tinieblas, porque existe el reino de Dios, el reino celestial, y existe el reino de las tinieblas, que también están trabajando ellos, que también tienen sus siervos, que también tienen sus súbditos. Ellos están trabajando para tentar y sacar a todos los que son del reino de Dios de diversas formas, usan diferentes metodologías. Y déjame decirte, si tú eres pastor de una iglesia, te aseguro que vas a recibir la mejor oferta de trabajo. Una oferta tentadora para que tú salgas de ese llamado, para que tú dejes ese llamado y puedas desviarte en las cosas naturales o las cosas físicas o materiales. Si tú eres un ministro de la palabra, si tú eres un ministro de este reino de Dios, tú tienes que tener una firme convicción a qué fuiste llamado. Si tú eres pastor, tú fuiste llamado a ser pastor y maestro de la palabra de Dios. Y esa convicción hará que te mantengas firme y esa convicción hará que tú rechaces esas ofertas aun cuando la familia te dice, tómalo. Porque el mundo piensa que los pastores ganan mucha plata. Que los pastores, claro, piden los diezmos y ahí están, tienen su carro 0 kilómetros. Y si el pastor ha ahorrado y se compra un carro 0 kilómetros, muchos dirán, ahí está la plata de mi diezmo. Así que todo el enfoque está visto, está puesto en los pastores. Pero déjame decirte, si tú no tienes una fuerte convicción de quién eres, el reino de las tinieblas te moverá de tu posición. Es importante que tú debes pasar tiempo en la oración y en la meditación de la palabra de Dios como ministro y siervo de este reino. Siempre debes estar preparado. Recuerda esta premisa que debe estar en conocimiento, habilidad, arte. Eso es parte de tu ministerio y tu ministerio se extenderá o se maximizará por todo lo que tú estés empleando, todas estas habilidades. Ahora, déjame decirte algo. Jamás, si tú eres un ministro de Dios y del reino, jamás saques el alimento frío para dar de comer a la gente.
No lo metas al microondas y luego lo sirves caliente. Esa comida no es la que Dios ha preparado para sus ovejas. Tú tienes que entrenarte en la palabra, tú tienes que entrenarte en el conocimiento, tú tienes que ya desde una semana antes estar orando a Dios, meditando en la palabra, para que sea Dios quien te esté entregando el mensaje especial para la iglesia. ¿Por qué estoy hablando acerca de este tema del reino de los cielos? Porque sé que hay muchos pastores que están conectados, porque sé que tú que estás en la iglesia, que tú eres parte de ser miembro o líder, Dios te ha llamado para que tú seas un ministro de la palabra. Y Él te ha dado un ministerio. Y necesitas despertar y necesitas poner alta responsabilidad porque tenemos que presentarnos a Dios aprobado. Si vienen pensamientos de temor o desalientos a tu vida, a tu ministerio, déjame decirte que eso no es de Dios. Esos pensamientos son de las tinieblas, es del diablo. No es de Dios. Rechaza. Jamás Dios te ha llamado a ti, ni ha llamado a nadie por completo para maltratarlo. Tenemos el pensamiento, porque la gente no está contigo, porque la gente te critica, estás pensando de que tú estás fracasando en tu ministerio. Pero déjame decirte, no es así. Se trabaja desde la función de la convicción en tu ministerio y la convicción del reino de Dios y de extenderlo y de administrarlo. Entonces, quiero que si alguien te dice que tú eres lo uno y lo otro, que eres un miserable y eres un fracasado, lo que sea, bien, déjame decirte algo. Dios nunca ha llamado a nadie para decirle inútil, fracasado, miserable, ni nada de eso. Si Dios dice la Biblia que ha sacado del barro, de la escoria, del lodo, desde ahí ha sacado a muchas personas, no es para ponerlo aquí adelante y seguir tratándolo como tal, sino es para exaltarlo. De lo necio del mundo escogió Dios para exaltar y avergonzar a los sabios y entendidos del mundo. Así es que ese enfoque debe estar muy claro en tu vida. Nunca vamos a poder ensanchar nuestro ministerio ni maximizarlo si no respetamos el ministerio de los demás. Es claro e importante saber que aquellos que están a tu lado, aquellos que están en otro lugar extendiendo, expandiendo el reino de Dios, también son siervos de Dios y también son gente que está administrando, por lo tal hay que tener el sumo cuidado con ellos. Contigo, que tú eres un ministro de Dios. El éxito no es ser cuán conocido eres entre la gente, sino cuánta gente conoce a Dios a través de ti. Quiero terminar diciéndoles, amados hermanos, que hay un gran desafío en esto de establecer el reino de Dios y extenderlo. También hay una alta responsabilidad de parte de nosotros. Lo que debemos hacer es enfocarnos en esto del reino, dejando de lado cualquier otras cosas. Una de las trampas, que tenemos nosotros como ministros de Dios es mayormente nos enfocamos en nuestro ministerio. Y queremos dar a conocer nuestro ministerio. Y queremos desarrollar nuestro ministerio. Y no estamos enfocados en expandir o extender el reino de Dios. Ya conocemos que la agenda pastoral está en enseñar, predicar y sanar. Bajo ese enfoque, entonces llamo al decoro y al amor, al trabajo y a la sumisión de la palabra, para enfocarnos en seguir extendiendo el reino de Dios. El reino de Dios seguirá extendiéndose hasta los días o los últimos días que Jesús pueda tomar la decisión de venir aquí a la tierra por su iglesia. Hasta ahí tenemos ese trabajo. Amados hermanos, quiero invocar a que esto se replique en nuestras vidas. Ahora tenemos herramientas muy propias. Tenemos las redes sociales donde podemos compartir con nuestros amigos esta exposición de la palabra, extender el reino de Dios, nuestra habilidad, nuestro ministerio.
todo lo que tenga que ver para expandir y extender el reino de Dios. Quiero bendecir sus vidas de ustedes desde este lugar y saber que si Dios los ha llamado no es para avergonzar a ninguno de ustedes, es para avergonzar a los sabios y entendidos de este mundo. Y si Dios le ha rescatado a ustedes de un lodo, tal vez de lo que nadie daba para ustedes, Dios lo ha rescatado para exhibirlo y para que la gloria del Señor se muestre y se refleje en sus vidas y en sus ministerios. Amén. Entonces, agradecemos al Señor por este primer punto. La próxima semana sí estaremos hablando acerca de administrar el reino de los cielos. Que Dios los bendiga. Por favor, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Gracias porque tu reino se ha establecido, Señor. Tu reino se está extendiendo, oh Dios. Nuestra oración también es como la que tú nos enseñaste, Señor Jesús. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios, agradecemos porque nos has hecho parte de esta extensión, de esta expansión de tu reino, Señor. Permite que sea a través de nuestras vidas y de tu palabra, Señor, que salga de nuestra boca para seguir extendiendo el reino de Dios. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.